Muy buenos días, familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy prepararemos este pollo sudado o pollo guisado súper delicioso. Iniciaremos cortando nuestra cebolla larga, cebollín o cebolla de verdeo, la cortaremos finamente y vamos a hacer lo mismo con media cebolla blanca o un cuarto de cebolla si esta es muy grande, como es mi caso. Entonces lo vamos a cortar igualmente en pequeños cuadritos. Ahora es momento de cortar medio pimentón rojo. Lo vamos a hacer en pequeños cuadritos. Lo que puedes hacer, yo siempre lo hago y te sugiero, es cortar y después volver a pasar el cuchillo muchas veces para lograr un corte mucho más fino, que es lo que queremos del pimentón. Luego vamos a proceder a cortar nuestros tomates. Yo estoy usando 2 tomates, seleccionan los más rojos que tengan, los más maduros, porque esto es un guiso, un sudado, una salsa, entonces ese es el punto perfecto del tomate. Ahora voy a continuar con medio ajo. Lo cortaré muy bien. Y el paso final de esta receta es el cilantro, es opcional. Yo la verdad siempre suelo echarle cilantro o agregarle cilantro a todas las preparaciones, pero si a ti no te gusta puedes omitirlo. Entonces lo corto finamente y luego voy a proceder con las papas o patatas que va a llevar esta receta. Entonces yo estoy ocupando 4 papas, lo que hago es cortarla en cuadros. De una papa salen aproximadamente 8 cuadritos, como se pueden dar cuenta. Y para esta receta voy a ocupar 1 kilo de pollo. Estoy usando 3 piernas perniles grandes de pollo. Les he retirado a algunas la piel y el exceso de grasa. Y vamos a utilizar comino, pimienta y achiote. Sí, señores. Este es el condimento que le da el nombre a este canal. Se llama achiote, es muy conocido en algunos países de América Central y Suramérica. No solamente sirve para darle muchísimo sabor a nuestras comidas, sino que está llena de muchas propiedades. Es un tesoro que tenemos y hace parte de nuestra cultura. Así que bueno, continuemos con la receta. Ahora voy a llevar una olla a fuego medio, agregaré un poco de aceite de oliva y voy a iniciar agregando las cebollas cortadas, tanto la larga como la cebolla grande. Entonces voy a dejarlo alrededor de unos 3 minutos mientras esta cebolla se pone un poco más transparente. Y cuando esto haya sucedido, es el momento de añadir nuestro pimentón finamente picado. Entonces mezclaré todo muy bien y procederé a agregar el tomate. Mezclaré muy bien, muy bien. Y ahora agregaré la sal, la pimienta y el comino y una cucharada o media cucharadita, perdón, de achiote. Entonces integraré todas las especias o condimentos con los demás ingredientes y me gustaría en este momento invitarte a suscribirte y activar la campana para que te avise de todos nuestros videos. Ahora con el cilantro, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a agregar solo la mitad del cilantro que hemos cortado y la otra mitad la vamos a reservar cuando ya esté listo nuestro pollo. Entonces mezclaré nuevamente y esta vez lo dejaré 5 minutos a fuego medio. Y pasados 5 minutos vemos que la salsa se ha empezado a reducir y ya todos los ingredientes están integrados. Ahora es el paso de agregar el pollo. Entonces pon las presas más grandes en la parte de abajo y luego pon las presas más pequeñas en la parte superior para que se cocine todo uniformemente. Ahora pondré las papas. Entonces los cubriré toda la parte superior con las papas y agregaré agua. Todo depende de cómo te guste este guiso. A mí me gusta un poco más caldudo o sopudo, entonces le echo un poco más de agua, aproximadamente unos 300 mililitros de agua o 200 mililitros de agua. Y como creen, se me olvidó el ajo, así que
no pasa nada, en este momento lo voy a agregar. Ahora ya tengo todos los ingredientes en la olla y voy a taparlo y lo voy a dejar por 30 minutos a fuego medio. Es necesario irlo revisando de vez en cuando. Ahora voy a rectificar la sal. A mí me tocó echarle un poco más de sal y luego dejaré por unos 3 minutos más. Y ya está listo mi sudado de pollo. Yo lo estoy acompañando con arroz y aguacate. A veces también lo acompaño con ensalada. Bueno, y si te ha gustado esta receta, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te estamos esperando. Espero te haya gustado la nueva imagen también de achiote. Es hecho con todo el amor para ustedes. Y los invito a preparar este delicioso pollo en casa. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Los invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram siempre estamos publicando novedades acerca de achiote, así que te estamos esperando. Un beso, los quiero un montón y hasta la próxima.